Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, más de 14.000 kilómetros de calles, carreras y avenidas, cuentan hoy con alrededor de 600 frentes de obra en las localidades. Una ciudad completamente congestionada. Para los capitalinos, la movilidad, sin duda, es un dolor de cabeza. No, Bogotá se ve muy triste con tanta construcción. Ya prácticamente no tenemos ni turismo, porque pues la gente que va a venir a ver Bogotá rota por todo lado, ¿no? Bravos, imposible esta ciudad. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo puede estar demorando? En una vuelta a Cibate son como 5 horas más o menos. Claro. ¿Y qué opina de las construcciones en la vía? Que tienen vuelta a nada la ciudad. Actualmente la ciudad tiene 2.608.759 vehículos transitando sobre sus calles. De esos, 480.000 son motos. Antes se movía uno, bueno, ahora hay mucha moto, demasiada moto, y hay partes que tiene uno que hacer también la filita. Tenaz, por todo lado tenaz, todo está trancado. ¿Cuánto se demora usted, por ejemplo, en un viaje? Depende. A veces uno puede hacer que calcule una ruta de 15 a 20 minutos, dura hasta 30, 40. Y es que Bogotá se catalogó como la ciudad más trancada en el mundo en el año 2022. La firma TomTom Traffic Index mencionó que la ciudad, en un año, los capitalinos se demoran 132 horas en un trancón. Sí, señores, 5 días dentro de un vehículo. Los problemas en la malla vial le suman más minutos al lento ir y venir de miles de bogotanos en sus vehículos particulares, y cada día más usuarios se suman a la lista de compradores de motos cansados de un sistema masivo de transporte que para muchos es incómodo, insuficiente e inseguro, pero sigue siendo su mejor opción. En los 3 componentes de Transmilenio se movilizan al día más de 4 millones de personas. Muchas de ellas deben atravesar la ciudad de punta a punta. Yo bajo a veces a coger el Transmilenio, o sea, sí, yo a veces voy hasta Soacha, cuando un hijo, o voy hasta La Victoria, sí, allá tengo clientes que trabajan, o sea, yo soy mecánico, tengo clientes y a veces, y cojo el Transmilenio, eso es rapidito. La ciudad también busca fortalecer la movilidad alternativa. Ya tiene más de 600 kilómetros de ciclorrutas para aquellos que prefieren la bicicleta o la patineta eléctrica como medio de transporte, aunque muchas de las rutas presentan problemas de conectividad. Este y otros más, como la falta de vías, son solo algunos de los retos del alcalde Galán para mejorar la movilidad de los bogotanos. Alcalde, y ahí el problema, viendo este reportaje de Juan David Ríos, es que todo es en cadena, de lo que estábamos hablando. Entonces, está la obra andando, está el trancón, la gente compra moto o compra bicicleta, busca cómo moverse, y el Transmilenio a tope. Estamos hablando de un círculo vicioso que convierte a la ciudad, me perdona la palabra, se la decía yo alguna vez a la alcaldesa Claudia López, en un infierno para moverse. Pues mire Juan Roberto, no es fácil lo que estamos enfrentando, y yo quiero ser, digamos, muy franco con la ciudadanía. Esto no se resuelve de la noche a la mañana. Tenemos retos grandísimos, complejos, pero vamos a tomar medidas para que la ciudadanía sienta cambios, porque la ciudadanía está esperando. La ciudadanía es consciente que esto no se resuelve tan rápido, creo yo, pero dice, pero que sintamos que están haciendo cosas que van por el camino correcto. Hagan algo, exacto. Uno del tema es que sientan que las obras avanzan. La gente dice, me frustra la obra, pero me frustra 10 veces más la obra si la veo quieta. Si la veo andando, digo, bueno, acabamos de ver en la me aguanto el 68, tema. no hay obreros. Hay otros temas que es importante alertar. Por ejemplo, en esta administración decidió no avanzar en una nueva licitación porque en estos próximos días, el 31 de diciembre, salen de operación 200 buses de Transmilenio. ¿En 3 días? Sí. ¿200 buses más o menos de Transmilenio. Es un patio taller del sur, si no estoy mal. Y eso no será reemplazado. Es decir, con la flota restante se va a reorganizar la flota para la operación. ¿Por qué? Porque así lo planteó esta administración. Consideró que, digamos, no era necesario una nueva flota, se podía reorganizar, y además porque eso tendría eventualmente un impacto también en la tarifa. Una nueva licitación, nuevos buses. Eso es un reto, y ahí vamos a trabajar en la operación rápidamente para que tengamos el menor impacto posible por la salida de esos buses, pero quiero alertar esa situación porque es una situación que salen 200 buses en 3 días. Salen 200 buses de operación del sistema Transmilenio en 3 días, y eso va a tener un impacto. ¿Eso qué puede impactar? Pues digamos, reduce la oferta de Transmilenio, entonces tenemos que ser cada vez más eficientes con la flota existente que va a estar en operación, y exigirle a los operadores, obviamente, y trabajar desde Transmilenio para que la flota esté operando y no tengamos esa dinámica eventualmente de flota guardada, sin operación, con una problemática que hay en las estaciones. Es un tema clave. Otro tema importantísimo que va a ser una prioridad en los próximos meses
y es que son medidas de corto plazo, Sí. porque lo que estamos viendo en la ciudadanía y que hemos visto durante la entrevista en las obras, en la operación del sistema y la capacidad del sistema de Transmilenio y los sistemas de transporte público toman un poco más de tiempo. Pero hay temas de gestión del tráfico que pueden hacerse más rápido. Y eso tiene que ver con ¿usted recuerda los equipos que hay en algunos puntos a veces que uno ve que operan para gestionar el tráfico? Sí, los de En azul. la bajada de la Calera, en diferentes puntos, en la entrada cuando hay pico y placa regional. Eso vamos a fortalecerlo para que en los puntos críticos de Bogotá tengamos mejores herramientas de gestión del tráfico. ¿Fortalecerlo es más gente? Más gente, optimizar la semaforización que existe en Bogotá, que fue modernizada hace unos años, pero que eventualmente no se utiliza con las capacidades que se podría utilizar para ser más eficiente. ¿Me recuerda quién va a manejar el chicharrón de la movilidad? Hoy vamos a hacer el anuncio, ¿Sí? esta tarde vamos a hacer el anuncio, sí señor. Bueno, el otro, en ese tema, el pico y placa. Bueno, yo planteé en la campaña y sigo pensando eso, es que se requiere una revisión del pico y placa. Ahora, eso es con un criterio técnico, no es con un criterio eventualmente político, de decir yo creo que hay que hacer tal cosa, no, sino con un estudio técnico, evaluar la posibilidad de tener un pico y placa que nuevamente vaya al origen del pico y placa, que es en hora pico, y no durante todo el día. Sí. Entonces vamos a hacer un estudio técnico en los primeros meses del año para poder tomar una decisión que sea con sustento técnico. Lo cierto del caso es que cambia el esquema que está hoy. Yo creo que hay que cambiarlo, pero no se puede hacer de inmediato. Tiene que tener el estudio para ver cuál es la mejor fórmula que puede permitirnos mejorar la movilidad, tener un impacto positivo en términos económicos también, porque esto está teniendo un impacto negativo en términos económicos. Pero debo decir una cosa, queremos avanzar en un tema no solamente en el corto plazo, sino revisar cómo hacemos un cobro más eficiente del uso de las vías. O sea, tenemos que trabajar en tecnología. Ya existen herramientas, por ejemplo, para determinar zonas que tienen mayor congestión que otras y que eventualmente son los famosos cobros por congestión. Exacto. Entonces uno puede decir, hay zonas donde no hay esa congestión y la gente podría utilizar eventualmente vías sin tener que pagar, Deme un como ejemplo, ocurre hoy. Un par de ejemplos de No, vías. todavía no voy a adelantarme en eso, pero la gente sabe que hay, eventualmente hay un punto como se llama el centro ampliado de Bogotá, Sí. que es donde confluyen la mayoría de viajes, donde hay mayor congestión. Entonces uno podría avanzar en eso. Eso no es una cuestión de los próximos meses, eso toma un poco más de tiempo, pero es una apuesta de nuestro gobierno, hacer más eficiente eso para que sea más justo el pago Pero por una parte y tradúzcame más qué eficiente. es eficiencia en ese caso puntual. Pues básicamente digamos, esto es un tema, básicamente las vías y los carros es un problema económico. Tenemos una oferta limitada de vías por una demanda mayor que son los carros que tenemos en la ciudad. Eso no se resuelve de la noche a mañana. ¿Cuál es el resultado que produce ese problema económico? El trancón. Entonces, para resolver eso y ser un poco más eficientes es un uso más eficiente de las vías, es decir, la gente puede valorar, yo tal vez me puedo mover en ciertas zonas a futuro sin tener que pagar, pero son zonas que tienen menor tráfico, menor demanda, o yo eventualmente me puedo mover en otros horarios, en horarios distintos, y de esa forma tendré menor impacto y tendré un cobro menor. Son figuras que hay que analizar. Yo estuve, por ejemplo, hace unas semanas en Londres. Londres es una ciudad que ha avanzado en ese tema de cobros por congestión desde hace muchos años, además que tienen un énfasis en el tema ambiental, de calidad del aire, ¿no? Entonces, el cobro por congestión en ciertas zonas de la ciudad está vinculado directamente a la calidad del aire que respira la gente en esas zonas. Entonces, esos son temas que vamos a estudiar pronto, rápido, para ver cómo planteamos a la ciudad en los próximos meses una figura de utilización de las vías con pico y placa o con cobros por congestión que sea más eficiente. Sí, para terminar este capítulo de movilidad ya ir con seguridad, alcalde, y excúseme en aras de la claridad. Hay ciudades como Ciudad de Panamá, por ejemplo, que es mucho más pequeña que Bogotá. Ellos tienen una avenida que entiendo es la Balboa, y a usted le dicen, cuando va a entrar a la ciudad que viene del aeropuerto, le dicen, venga, ¿usted quiere coger la vía con trancón? Pues no pague. ¿O quiere coger la vía rápida? Pague un peaje. Eso es una fórmula que utilizan varias ciudades, hay también en Santiago de Chile. ¿Aquí se podría pensar en eso? Hay que ver qué adecuaciones requerirían las vías para poderlo hacer, porque se requieren de adecuaciones, Pero el obviamente. problema es que vía no tiene trancón en Bogotá. No, de acuerdo, pero uno puede eventualmente lograr distribuir mejor los viajes. Es que la gente eventualmente pueda tomar decisiones con base en eso. Ahora, un tema que suena menor, pero no lo es, Juan Roberto, es buscar otras medidas que tengan un impacto rápido. Por ejemplo,
los horarios escalonados. Yo planteé eso en el gobierno cuando estaba en el Consejo para que el gobierno distrital lo hiciera. Horarios escalonados. El distrito puede tener horarios La escalonados. alcaldesa saliente lo planteó muchas veces, decir que una empresa entre las 8, otra a las 9. Pero el distrito tiene que arrancar dando ejemplo. El distrito tiene una cantidad de personas que trabajan en el ¿Y va a distrito. empezar así? Vamos a empezar a hacer el ejercicio sí. para demostrar que se puede hacer y a incorporar al sector privado. ¿Eso Claro, hay incluye sectores que no se colegios, puede. por ejemplo, del distrito? Habría que evaluar el tema de educación, no me quiero adelantar en eso, pero funcionarios del distrito, entidades del distrito, trabajadores para el distrito, sí se puede distribuir mejor. ¿Cuántos empleados tiene el distrito? Más o Bueno, menos? como le mencionaba, son más de 100.000, porque tienen Siempre. los contratistas, pero eso tiene un impacto y tenemos que ver cómo involucramos al sector privado, ¿no? Eso es clave. Eso es una medida que se puede tomar rápidamente, como ejemplo, involucrar a la ciudadanía. Otra medida que yo sé que el sector privado quiere tomar, tenemos que dar las garantías para poderlo hacer. En algunos sectores se puede hacer más fácil, es el abastecimiento en horario nocturno. Muchas veces uno de los problemas que genera trancón es que se hace abastecimiento de comercios en horas pico y eso pues tiene un impacto en la movilidad. ¿Sabe también que es terrible el tema de las rutas escolares? Pero es que esta es una ciudad que tiene un problema, Juan Roberto, y es que algunos, digamos, sectores han determinado en cierta forma por lo que ha ocurrido en la ciudad, por el problema educativo, digamos, como una concentración de oferta educativa privada en el norte de Bogotá. Sí, ¿no? Exacto, y en la misma Y zona. entonces hay una cantidad de viajes que además generan un problema de calidad de vida para los niños. Esos niños pasan fácilmente 2 horas al día en un bus, yendo al colegio y regresando. Sí. No tiene sentido. Pero bueno, así funciona la ciudad, tenemos que ver cómo hubo una medida obviamente que ha funcionado relativamente bien, que es el carril exclusivo para esas rutas escolares. El de la Hay izquierda. que buscar otras medidas como esa. Pero repito, el tema de la movilidad no es una fórmula mágica, requiere de mejorar la gestión del tráfico, requiere de cultura ciudadana, requiere de temas de horario eventualmente escalonado, requiere de muchas cosas. Alcalde, y el plan nuestro va a incorporar todas esas medidas. Perdóname que no es que esté aquí mamando gallo, es que me está escribiendo una cantidad de gente. Entonces me dicen, mire, pregúntele al alcalde por el tema del pico y placa solidario. Es decir, la gente que paga para esquivar el pico y placa, ¿se va a mantener Eso es por una ahora? especie de cobro por congestión generalizado, Sí, sí. porque uno paga por poder circular Buscar el carro por cuando- toda la ciudad. Sí. Entonces uno podría pensar, esa es una fuente de recursos para el sistema de transporte importante. Creo que este año va a recoger más de 350.000 millones de pesos para el sistema de transporte público. Entonces, si quitamos eso, le quitamos 350.000 millones de pesos al sistema O de sea, transporte lo público. mantenemos por ahora. Yo creo que hay que mantenerlo. Ahora, hay que buscar fórmulas para hacerlo más eficiente, que es lo que yo le mencionaba. Unos cobros por congestión o una figura de pico y placa solidario zonal en aquellas zonas donde hay mayor congestión. Es decir, la alcaldía dice, mantenemos por ahora el tema del pico Sí. y placa solidario. El otro tema es el pico y placa los sábados. No, yo siempre he estado en contra de esa figura porque creo que el sábado, si bien hay un problema de movilidad complejo, también es una fecha o un día en el que hay más flexibilidad para las personas. Las personas deciden salir en cierta forma en medio del trancón. Yo sé, hacer en una vueltas. situación difícil, hacer ciertas vueltas, pero tienen más flexibilidad, no tienen un horario laboral, no tienen una obligación de llegar a tal hora, usualmente, no todos, obviamente hay mucha gente que sí trabaja el sábado, muchísima gente, pero eso tiene esa limitante y poner el pico y placa el sábado pues podría afectar el único día que tiene muchas veces la gente para hacer muchas vueltas. Me da pena exprimirlo, pero es que mire, me están diciendo, pregúntele al alcalde por Dios las entradas de Bogotá. Sí. Estamos hablando de la autopista norte, la autopista sur, la 80, la 13. En esta temporada de vacaciones me decían, incluso compañeros aquí de Caracol nos decían que este puente que acabó de terminar de Navidad, que se supone que no entraba mucha gente, hubo personas, alcalde, que duraron 10 horas entrando a Bogotá. ¿Cómo hacemos para buscarle una salida al infierno de las entradas y Digamos, salidas? yo percibía que estaba funcionando el pico y placa regional, ¿no? Esta era una medida que estaba funcionando. Hay que ver qué problemas ha tenido, porque veo que en algunos casos no ha funcionado y la gente ha protestado. Pero eso hay que combinarlo con cosas también de entrada a Bogotá. Y ahí tenemos que avanzar una cosa rápido, y es que los peajes, por ejemplo, no deberían ser como siguen ocurriendo con la ventanilla, que la gente paga y pague. O sea, ya tenemos las herramientas tecnológicas para trabajar con la nación. Un chip, los carros pasan, no tienen que parar. Es solamente uno de los puntos que genera eventualmente trancón en las entradas de Bogotá, pero obviamente dentro de Bogotá también hay un problema. Usted sabe que la autopista norte pues, es una vía que la han ampliado en algunos tramos, pero siempre llega a un embudo. Entonces ahí ya está avanzando el tema de accesos norte, que va de la 200 a la 250. Hay que concretar para que esa obra arranque bien, se haga bien y ampliará la vía. Pero hay que complementarlo con una vía que es importantísima, que está en discusión, y es la Boyacá en el norte. Si uno hace la ampliación, como se está haciendo ya de la autopista, y no hace la Boyacá,
tendremos el embudo ya no en la 250, sino en la 200. Pero, alcalde, la alcaldía que está saliendo está dejando esta obra, el complejo educativo ahí, donde se supone que eran los predios es la Boyacá. para la ALO. Claro, esa es una, la Boyacá. Pero la ALO, además que era, se suponía, la otra vía que desembotellaba Bogotá hacia el norte, queda contratado para hacer una obra que la alcaldesa dice, la dejo contratada, la dejó ya adjudicada. Bueno, eso tiene, Juan Roberto, dos discusiones. Por un lado está el tema vial, efectivamente, y de movilidad. Yo considero que la vía de la ALO, como estaba contemplada originalmente, que era una vía prácticamente amplia y normal sobre lo que después se determinó, después de pensar la vía, que fue la Van der Hamen, pues no es viable como estaba pensada, pero sí debe hacerse alguna figura. Es decir, yo creo que la ingeniería nos permite trabajar garantizando que se protege lo que hay que proteger en términos ambientales. Hay que de la reserva Van der Hamen. Hay que buscar las fórmulas para no afectar la reserva Van der Hamen, pero generar una vía que permita conectar lo que es la ALO Centro y la ALO Sur con el norte de Bogotá. Eso hay que buscarlo y yo me voy a dedicar a buscar una fórmula que permita conectar. ¿Ya con repito, el proyecto ALO Centro, contratado, el del complejo educativo? Ese proyecto tiene, aparte del tema de movilidad, porque estamos hablando de la zona urbana, no la Van der Hamen, no la UPR del norte, sino la zona urbana de Suba, donde se determinó el tema de la ciudadela educativa y del cuidado. Tiene, digamos, otro problema, y en cierta forma, y es que, no sé si usted sabe, pero hubo 3 funcionarios de la Renovo, que es la empresa de renovación urbana, así se llamaba antes, que renunciaron porque consideraban que ese proceso pues, no cumplía lo que debería cumplir. En las últimas semanas renunciaron. A pesar de eso avanzó la administración, la Procuraduría generó una alerta sobre el proceso, yo pedí que ese proceso no se avanzara, se revisara, aún así avanzaron, y aún así definieron un socio, que va a ser un socio, al parecer, una empresa constructora que buscará ser la socia para hacer eventualmente el proyecto, pero vamos a entrar a revisar qué podemos hacer para garantizar pues varias cosas. Uno, yo sí creo que Suba necesita espacios para esa ciudadela educativa y del cuidado. Se requiere, eso sin lugar a dudas. Pero 2, tenemos que tener fórmulas que resuelvan la problemática de movilidad y de espacio público. Esa zona de Suba, particularmente de la ALO al occidente, es una de las zonas más densas de Bogotá. Inclusive si uno mide la densidad de esa zona comparado con otras ciudades del mundo, es de las densidades más grandes del mundo, más altas del mundo. Entonces, eso requiere espacio público, no requiere llenar nuevamente de otras infraestructuras, eventualmente de edificios. Entonces, yo me voy a sentar rápidamente a revisar cuando nos entreguen, digamos, ese proyecto. El primero era ver qué fórmulas podemos hacer para que con el proyecto del metro, que va por ahí por debajo, entre otras cosas, la segunda línea, entre otras cosas, cómo podemos, a partir de la renovación urbana, generar dinámicas que permitan el desarrollo de obras para la infraestructura educativa y del cuidado, pero también para la movilidad. Las dos cosas se requieren. ¿Reversarlo como está? ¿No lo han contemplado? ¿No han tenido...? Vamos a analizar, digamos, las fórmulas que tendremos sobre la mesa, pero repito, Bogotá tiene que tener conectividad vial, que no se puede eliminar y requiere vías básicas, y yo creo que la ingeniería nos permite avanzar en eso. Hoy día, claro, tal vez es más costoso, porque para que no tenga un impacto ambiental, puede ser más costoso, puede ser pasar por un lado de la reserva. Hay que buscar las fórmulas y eso puede tener un costo adicional, pero creo que la proyección que tiene de demanda un corredor occidental de Bogotá es importantísimo. Tal vez es el corredor de mayor demanda en tráfico en Bogotá y en Colombia en los próximos años y requiere de una fórmula. Y eso se puede combinar, estoy convencido, y vamos a sentarnos a vigilarlo, con la posibilidad de desarrollar infraestructura educativa y del cuidado que requiere también Bogotá y el occidente. Es un compromiso además del presidente de la República, avanzar en que se haga un centro multicampus, o sea, para varias universidades públicas en Suba. Yo estoy convencido que hay que avanzar en él, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo donde pueda generar una dinámica de desarrollo en general y no impedir movilidad en la localidad de Suba. Que no se afecte algo por beneficiar a